Señores, creo que lo mejor es que os vayáis poniendo cómodos, que os abrochéis los cinturones, porque hoy se vienen curvas, se viene un vídeo plagado de información y es que estamos a 6 días ya del Xbox y Bethesda Showcase y como digo, la información está lloviendo. Me están llegando muchísimas informaciones, algunas de las cuales puedo hablar, otras de las que no puedo hablar, pero de la mejor manera posible os voy a comentar mucho acerca del Xbox Bethesda Showcase, de algunos proyectos más de Xbox, e incluso Hideo Kojima y de por supuesto también ese anuncio que tendríamos de Xbox antes del Showcase, del que llevo hablando durante más de una semana de que están preparando algo. Vamos a comentarlo todo en un vídeo picantísimo y en esta época de felicidad para los Xboxeros os pido más que nunca que compartáis los vídeos, que dejéis vuestro like, que comentéis, que os hagáis miembros, que somos ya más de 180 en la familia en el grupo de Telegram y que si queréis podéis ayudar con vuestras gracias para apoyar este contenido que al fin y al cabo tiene bastante trabajo detrás. Dicho esto, chicos, prepararos, espero que tengáis ya todos el cinturón bien abrochado porque se vienen curvas y tenemos un vídeo picantísimo. Y empezamos por supuesto con la noticia oficial del día, en este caso Xbox ha anunciado a través de un post oficial en Xbox Wire que aparte del evento del 12, que por supuesto retransmitiremos aquí en el canal, el Xbox and Bethesda Showcase, vamos a tener un Xbox and Bethesda Showcase Extended. ¿Qué significa esto? Pues que en el Xbox Bethesda Showcase, que tiene una duración aproximada de 90 minutos, como digo, sinceramente, os lo digo desde aquí, me parece una tontería ponernos a debatir si duran 90, 80, 100, 110, 103... Chicos, lo importante es que el contenido sea buena, que tengamos buenos juegos y aquí voy a hablar más del contenido que de minutos. Me parece más interesante hablar de contenido de un evento que de los minutos que va a durar más o menos, porque que un evento sea más o menos largo no tiene que significar directamente que sea mejor, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en ese debate, si dura un poquitín más, un poquitín menos, sabemos que aproximadamente dura 90 minutos y creo que es lo importante, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, aparte de ello, tenemos el Xbox Bethesda Showcase Games Extended, donde vamos a tener vistas en profundidad de diferentes juegos que se muestren en el show, por supuesto, algunos trailers más y también, como no, entrevistas con los desarrolladores o, como dice Xbox con razón, con nuestros creadores de videojuegos favoritos. Algunos vamos a hablar de ellos ahora, por supuesto, en este vídeo. Entonces, la cita del Showcase sigue adelante, por supuesto, el 12 de junio, la tenemos aquí en el canal, no faltéis. Y por otro lado tenemos un Xbox Bethesda Showcase Extended el 14, es decir, 2 días después del Showcase normal, cual también retransmitiremos en el canal y estaremos muy atentos a toda la información que seguramente va a ser muy valiosa, que nos van a comentar al fin y al cabo el equipo de Xbox. Así que simplemente esto, en primer lugar, confirmaros una cita más que tenemos a lo largo de este verano de videojuegos en el que los vamos a pasar muy pero que muy bien. Así que simplemente eso, ponerlo en vuestros calendarios del móvil, anotadlo, cita con el Fake Insiders, cita con el Xbox y Bethesda Showcase Extended. Una vez dicho esto, como os digo una vez más, pronto tendréis los directos programados en el canal para que los tengáis y los podáis anotar en vuestro calendario y activar la campana. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar light y vamos a empezar con un juego que en este caso se puede decir que a todas luces no lo vamos a ver en el Showcase, está fuera de la gran mayoría de quinielas, con razón. En este caso un Fable del cual en las últimas semanas ha habido pequeños o ligeros rumores acerca de problemas de desarrollo, ya lo abordamos en el canal, pero en este caso parece que Jeff Gordon ha ido más allá y al menos a la hora de situaros en cómo está el desarrollo actualmente de Fable, creo que la información que os voy a aportar es bastante valiosa. Y es que yo ya os conté lo que sabía de Fable en vídeos anteriores y en este caso ahora vamos a dejar hablar a Jeff Gordon, que según sus fuentes el desarrollo de Fable va bien. Porque ya sabéis que había algunos informes, rumores que, bueno, que Playground Games estaba retrasando el juego internamente debido a la continua adición de funciones. Y es que también Jeff Gordon opinó acerca de estos aspectos de alcance, de cómo puede haber características en un juego que se eliminarán, y al fin y al cabo dijo que él estuvo con unos desarrolladores, no Playground Games, otros, mostrándole una vista previa de un juego, y en este caso hablaban de cómo el juego se retrasaba porque no podían dejar de agregar funciones. Y ahí es cuando tienes un problema de alcance, lo llaman
las funciones que retrasan los videojuegos cuando realmente sigues agregando funciones, sigues agregando funciones y tu juego mientras tanto sigue retrasándose y retrasándose. Por supuesto, estos desarrollos pueden conducir a problemas superpuestos, una cascada de problemas y también en una situación en la que el juego se puede retrasar decenas de años en los que originalmente está planteado. El alcance de un videojuego, lo que se ha hablado de Fable, no es algo precisamente malo y solo significa que el juego será más centrado. Y tienes que pensar cómo, porque Jeff Corden ejemplifica con algunos aspectos como si realmente todos los juegos necesitan todas las características. Por ejemplo, Fable necesita un sistema de alojamiento de jugadores, necesita la capacidad de volar, necesita esto, necesita aquello. Eso es el aspecto del alcance de un videojuego, ¿vale? La gente, como dice Jeff Corden, no debe alarmarse por la idea de que un juego tenga un alcance reducido, porque tener todas las características y tener un fregado de ideas no es algo que sea necesariamente bueno. Pero sí, a veces en los videojuegos, como dice Jeff Corden, menos es más. Y bueno, actualmente nadie sabe cuál era el alcance original de Fable, qué han eliminado de Fable, y es algo, se puede decir incluso gracioso, porque mucha gente, muchos desarrolladores dicen que es algo que ocurre habitualmente en el desarrollo de un videojuego, como vimos en la chica esta, Mrs. Spadles, de Playground Games. Así que podemos quedarnos con eso, chicos. El alcance, que se debata sobre el alcance de un videojuego respecto a todas las mecánicas que puede añadir un videojuego, es algo completamente normal. Y como dice Jeff Corden, y con lo que os tenéis que quedar y no meteros en más jardines, Fable va bien, Fable está bien, y Fable lo tendremos cuando esté planeado, pero no está sufriendo ningún tipo de problema de desarrollo en estos momentos. Toca hablar ahora de nuestros amigos de Compulsion Games y simplemente a modo de información os quiero comentar que han actualizado su página web, prácticamente han hecho una nueva página web de Compulsion Games con un diseño muy pero que muy divertido, la cual por supuesto os invito a que visitéis y le echéis un vistazo. Hay huecos libres para, creo que son 2 de hecho, para sus futuros proyectos. Hay personas que para ellos esto es un indicio que le da total seguridad de que lo nuevo de Compulsion Games, ese Project Midnight, se vaya a ver en el showcase. Yo creo que realmente es algo con lo que por lógica podéis soñar. Yo actualmente no tengo información que me haga poner o no la mano en el fuego por él, pero creo que tampoco es descabellado pensar que lo veamos en el showcase. Pero a mí lo de la página web no me muestra un indicio real de que se vea en el showcase, no es el indicio definitivo, ni la prueba definitiva, ni nada así, simplemente es una aportación más y una curiosidad. Hablan por supuesto de muchos datos de cómo el estudio comenzó con menos de 30 personas, actualmente ya están cerca de 90, 100, como os he comentado en el Inside de Compulsion, como en varios vídeos de Compulsion hemos hablado del crecimiento enorme que está teniendo el estudio, así como también en la calidad de vida de los empleados, nombrado por supuesto en muchas ocasiones como mejor estudio, de los mejores estudios de Canadá y de Montreal. Así que en este caso, muy buenas noticias en Compulsion Games, nueva web, crecimiento exponencial, y bueno, con este juego sí se vale soñar para que se vea en el showcase, igual que os digo que con Fable no soñéis. Con Compulsion Games, con Project Midnight, este juego de fantasía oscura en tercera persona, con estética gótico-sureña, como parecido a lo que habéis visto a lo mejor al principio de True Detective y demás. Esto sí se puede ver en el showcase, aunque, como os digo, no tengo una información por tiempos, por timings, por lógica. Es de los pocos estudios de aquella jornada o de aquella camada de estudios comprados que no ha anunciado nada, así que tendría sentido que se viese, veremos a ver qué ocurre, pero muy ilusionado y mucho hype con este Project Midnight de Compulsion Games. Ahora, señores, toca hacer un recordatorio porque, bueno, como sabréis, a lo largo de la última semana os he estado comentando que a finales de esta semana, antes del showcase, tendríamos noticias importantes sobre Xbox. Os lo voy a decir de la manera más sutil dentro de lo que me permiten, porque no me permiten hablar mucho de esto, pero lo único que os puedo decir es que vienen grandes noticias para xCloud, ¿vale? Repito, grandes noticias para xCloud, alguna funcionalidad de la que esperáis, o incluso también podéis llegar a tener nuevos países, pero bueno, esto lo sabréis en torno al jueves o al viernes de esta semana, ¿vale? Así que simplemente esta información está relacionada plenamente con xCloud y con cierto software también de xCloud, que tendréis noticias muy pronto, así que toca esperar, pero en este caso los fans o los usuarios de xCloud, creedme que estamos en este caso más que de enhorabuena, pero
Hasta aquí puedo leer, chicos. Toca hablar ahora una vez más de Hideo Kojima y de Xbox, chicos, porque bueno, ya sabréis, si seguís este canal a menudo, que aquí somos uno de los principales valedores desde hace más de un año de que Kojima está trabajando en un juego supuestamente nativo en la nube, y en este caso, este videojuego, hay mucha especulación acerca de un vídeo en el que salen diciendo Xbox, que lo habréis visto en la cuenta oficial de Twitter de Xbox, y aparece Kojima y otros creadores japoneses como Hajime Tabata o incluso en este caso el creador de Tekken, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿vale? Esto para mí no significa nada, yo vuelvo a poner las manos prácticamente en el fuego a que Kojima está trabajando para Xbox, no necesariamente se tiene que ver ahora, pero realmente el proyecto parece que está en buen camino, que está todo firmado y que va adelante. En teoría ya sabéis que las principales voces y lo poco que os he comentado en el canal es que podría ser algo, algunos assets, algún material heredado del proyecto cancelado en Stadia, que al menos parece que era de terror. Yo creo que el juego de Kojima para Xbox o algo de Kojima de terror podría estar en camino, ¿vale? Simplemente eso os quería aportar de Kojima, pero no os dejéis llevar y no deis por hecho que el anuncio va a llegar pronto. Así que chicos, hasta aquí podemos leer también de Kojima, hay más cositas, pero pronto espero salir de dudas o al menos poder contaros más acerca de lo nuevo de Hideo Kojima. Pero si tienes dudas, ya sabéis que Hideo Kojima es una mente privilegiada, es un desarrollador muy experimental y estoy seguro que este proyecto experimental con Xbox saldrá a la luz más pronto, más tarde, pero saldrá a la luz y en eso tenéis que tener confianza, ni mucho menos, como vuelvo a repetir, el vídeo de la cuenta oficial de Xbox me asegura al 100% que vaya a estar en el showcase o pronto para anunciarlo de Xbox. Simplemente que lo sepáis, Kojima está con Xbox, muy presumiblemente con un proyecto de terror y sabremos más cuando crea oportuno, por supuesto, Mr. Kojima. Respecto a los otros dos creadores japoneses, Hajime Tabata lo puso ayer en Twitter, el estudio JP Games, he visto algunos documentos en los cuales se mencionaba a JP Games cerca del nombre de Xbox. Por supuesto, esto no quiere decir nada, pero no me extrañaría nada que Hajime Tabata, que actualmente está desarrollando dos proyectos, la evolución de Final Fantasy Type 0 y la evolución de Final Fantasy XV, aunque obviamente fuera de la IP o de la marca Final Fantasy, podría alguno de estos proyectos ser exclusivo de Xbox y estar financiado por Xbox. Está ahí la posibilidad, no quiero que lo deis por hecho aún, pero la posibilidad está, así que Hajime Tabata también encaja del vídeo. Y por último, el creador de Tekken, que ya si queréis soñar como locos, podéis soñar con que esta parte de Bandai Namco estaría haciendo Tekken, pero yo desecharía esa posibilidad. Así que simplemente esto, Kojima está, Tabata puede estar y el del Tekken lo veo negro. Toca comentaros ahora el rumor random del día. Coged esto como un rumor random y si ocurre, tened en cuenta que lo habéis escuchado aquí y sobre todo también me sirve para testar algunas fuentes. Como tal, este anuncio me dicen que no se produciría en el showcase, repito, no se produciría en el showcase. A mí personalmente, el rumor como tal no me tiene mucho sentido, no tiene el suficiente relumbrón o caché. No me encaja, para que lo entendáis, es lo que quiero que entendáis. Pero bueno, para que lo sepáis que lo he escuchado, pero que actualmente no lo puedo validar de la manera que me gustaría. El tiempo nos dará o nos quitará la razón, pero no puedo poner la mano en el fuego aún por ello. Y es precisamente que The Coalition, en este caso, estaría trabajando en un juego licenciado de un superhéroe, o en este caso, una superheroína de DC. ¿Se admiten apuestas? Por supuesto, no es Wonder Woman. Yo, los expertos en superhéroes, porque sabéis que no sé mucho del tema, me han dicho que es un superhéroe de segunda y de tercera y es por eso que no me tendría mucho sentido, teniendo en cuenta además que sabemos que a Microsoft no le gusta trabajar con propiedades intelectuales ajenas. Pero en el caso de que lo escuchéis, pues bueno, que sepáis que aquí ha sido el primer lugar en el que habéis escuchado este tema, que DC tendría un juego con The Coalition, una superheroína de DC, que por supuesto no es Wonder Woman, porque está Monolith con el juego de Wonder Woman, estaría en desarrollo. Así que ya está, se admiten apuestas, pero como os digo, lo cogería con las mayores pinzas del mundo, porque es una fuente que me ha contactado a mí directamente, pero que no he podido verificar realmente la información. Y no es que realmente no crea en ella, sino que escuchar esta superheroína en sí, más la forma de trabajo de Microsoft, más el estilo artístico de The Coalition, me suena raro, pero oye, quién sabe. Esto ya sabéis que la industria de los videojuegos sorprende a propios y extraños. Pasamos ahora al segmento del vídeo de Obsidian, señores. La camiseta, por supuesto, tenía su significado y uno de los estudios que más contenido va a mostrar en este showcase, dos proyectos en este caso de los que vamos a hablar, de Pentiment y de Above, del juego de Josh Sawyer, y el Skyrim de Pillars of Eternity. Hay mucho que comentar y que vamos con ello porque... Atentos, chicos. Empezamos con Pentiment y en este caso este tweet que estáis viendo en pantalla de una desarrolladora, una artista de personajes en Obsidian y para más señas,
artista de personajes en Pentiment, el nuevo RPG conversacional de Josh Sawyer. En este caso, un proyecto pequeñito, tal vez no tenga ese scoop AAA que muchos esperáis. Es, como sabéis, un RPG de investigación, de corte conversacional, narrativa sistémica, no violento. Bueno, al fin y al cabo yo es uno de los juegos que más me interesa, pero entiendo que es para un público más de nicho. Pues bien, esta chica ha dicho que qué felicidad o qué alegría o cómo te sientes, lo bien que te sientes cuando por fin vas a poder mostrar lo que llevas trabajando durante más de 2 años. Su director, su jefe, Josh Sawyer, pone un emote de pintándose las uñas. Ya sabíamos o dábamos por hecho que Pentiment se iba a ver en este evento, pero la verdad es que cualquier tipo de información es siempre reconfortante. En este caso ya lo sabéis, RPG conversacional, RPG histórico en el siglo XX, inspirado en el RPG favorito de Josh Sawyer, en este caso Ars Magica. Y bueno, al fin y al cabo, la narrativa de este juego se ha establecido como... La narrativa pública, lo que dicen los medios y demás, es como la respuesta de Obsidian a Disco Elysium, aunque realmente Pentiment será bastante diferente a Disco Elysium, porque como os digo, la inspiración al fin y al cabo sí es Ars Magica, es Disco Elysium, pero aportando autenticidad de Josh Sawyer, por supuesto. Siglo XVI, siglo XVII, nos pondremos en la piel de un detective, tendremos que resolver misterios, asesinatos... Más de 4 años de desarrollo, con tal vez menos presupuesto, pero que esta narrativa sistémica, estas ramificaciones de la narrativa vendrán por supuesto de la experiencia que tiene el equipo, que tiene Josh Sawyer en la narrativa de Pillars of Eternity, lo que nos dice que, os digo, este juego va a ser espectacular en el tema de la narrativa sistémica y la profundidad del RPG, porque hay cosas interesantes que añadir de Josh Sawyer, como por ejemplo... Ha hablado en más de una ocasión de cómo quiere introducir en los videojuegos los sistemas fuera de la pantalla, como el envejecimiento, la muerte de los NPCs, la capacidad de respuesta del videojuego a ello. Sin duda, como os digo, Josh Sawyer, uno de los videojuegos más interesantes, Pentiment, lo veremos en unos pocos días. Qué ganas tengo de saber más de este videojuego. Pronto sabréis más, chicos, pero está picante la cosa y si hay alguna duda, esta artista de personajes nos lo reconfirma. Ahora sí, es el momento de Abode y sinceramente el primer comentario que quiero haceros de Abode es, chicos, que se podría decir que tengo curiosidad por ver cómo vais a reaccionar cuando veamos Abode, porque sabéis que yo lo tengo cerrado con candado para este evento. Y como os digo, sobre todo lo que más me pica es realmente la curiosidad de cómo podéis reaccionar. Es lo que creo que estamos, muchos de los que hemos podido ver Abode, de acuerdo, que es eso, que cómo vais a reaccionar. Es muy curiosa la sensación, no sé describirla mejor, pero bueno, para que lo entendáis creo que hemos coincidido todos en esto y lo que os digo, os va a sorprender mucho Abode. En este caso, con un nuevo punto que os quería aportar de Abode, en este caso añadido por Jeff Corden en el podcast Xbox 2, y es que bueno, ya os hacéis una idea, hemos hablado, tenemos vídeos en profundidad del canal con toda la información que he podido sacar a martillazos, picando de Abode, incluso lo poco que os he podido contar de un breve gameplay que vi de Abode, y en este gameplay al fin y al cabo, pues bueno, tampoco es difícil a veces describir lo que ves en un gameplay de un videojuego, trasladarlo a las palabras, como he visto otro tipo de juegos, como Kojima o como de quien sea, ¿vale? Pues bien, chicos, en este caso de Abode quiero añadir una cosa interesante, en este caso por parte de Jeff Corden, esta información no es mía, no he añadido nada, una información que tendría sentido teniendo en cuenta en lo que se basa este Abode, que es un mundo de Pillars of Eternity. Y en este caso lo que hay que añadir, chicos, es que Abode tendrá armas de fuego también. Ya sabéis que podremos hacer, obviamente, uso de magias, del propio tráiler, podemos hacer uso de armas a una mano, a 2 manos, de arcos, pero también hay armas de fuego. Armas de fuego que podríamos describir como... tal vez pistolas, como blunderbusses, que se podría definir las blunderbusses como trabucos, y también arcabuces, así como algunas variedades más. Realmente la información es algo vaga, pero bueno, creo que es algo que muchos de los que cuando hablamos de Abode no tenéis en cuenta este tema de las armas de fuego, pero sí, aparte de arcos, aparte de bastones, cetros, varas, varitas, hachas, estoques, dagas, mazos... sables, en fin, todo este tipo de armas, pues también tendremos pistolas, arcabuces y demás, así que muy atentos a Abode,
porque este punto me parece lo ideal a días del showcase, ir metiendo gotitas de cositas de los juegos que no sepa. Así que esto ha sido todo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, como sabéis, en estas fechas os pido más que nunca que lo compartáis, que dejéis vuestro like, que es completamente gratis, que comentéis con vuestra opinión, que os suscribáis y activéis la campanita para estar a la última. Y que por favor, chicos, si también queréis ayudar haciendo miembros, con gracias, con lo que sea, se agradece en el alma. Tenéis los enlaces de Amazon y en EVA en la descripción. Gracias a todos por el apoyo, espero que lo hayáis disfrutado un montón el vídeo. Nos vemos en la próxima. Stay sexy, adiós.